Qué lindo es que no hemos terminado, ¿verdad? ¿Listos? Bien. Bueno, para recordar muy rápidamente, en los capítulos anteriores vimos, pues, primero todo aquello que tiene que ver con esas heridas que recibimos, el ser muchas veces víctimas de otras personas, ser ofendidos, el ser victimarios también, eh, y pues el tomar la decisión de cambiar, ¿sí? Y muchas veces estamos esperando a que otras personas cambien para que las cosas mejoren y pues realmente esto no es así. La verdad es que nosotros somos los que tenemos que tomar esa decisión de cambiar para que las cosas realmente mejoren o cambien. Y también veíamos los traumas, las raíces pues que muchas veces nos daban frutos malos y son ocasionadas por traumas. Vimos los traumas tipo A, traumas tipo B. Traumas tipo A, que son la ausencia de cosas buenas que deberíamos recibir y no recibimos. Y los traumas tipo B, que son aquellas cosas negativas que no deberíamos haber recibido, que sin embargo recibimos, y son aquellas cosas pues que generan heridas en nosotros y pues debemos eh, entregárselas al Señor, buscar que el Señor sane nuestro corazón y resolver estos traumas. Decíamos también que los traumas tipo B se resuelven a través del perdón, ¿sí? Pero los traumas tipo A muchas veces requieren también de recibir de otras personas con las cuales podamos ser confiables, confiar en ellas, recibir ese amor incondicional. Entonces es importante tener esas personas con las cuales nosotros podemos pues, mostrarnos tal como somos y recibir ese amor, esa aceptación incondicional y poder disfrutar también de gozo con esas personas, ¿vale? Ese básicamente era pues como lo que vimos en los capítulos. Bueno, trauma tipo A, perdón y sustitución de parte del cuerpo de Cristo, y trauma tipo B, perdón y conocer la verdad de Dios, ¿cierto? Que tiene que ver con la renovación de la mente. Bien. ¿Listo? Entonces, Joana y Duri. Muy bueno, para todos, buenos días. Buenos días. Bueno, junto con Joa vamos a estar exponiendo el tercer capítulo del libro. Y yo creo que, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, es que uno cuando ve las adicciones, uno primero lo que piensa es, bueno, yo no, eso no me aplica, pero vamos a aprender. Pero en la medida en la que uno entra en el estudio de ese capítulo, se da cuenta que realmente todos hemos pasado o estamos pasando por eso, que realmente todos hemos recurrido a esos refugios que son las adicciones, ¿no? Entonces traíamos primero como ese resumen que ya Carlitos pues, lo hizo súper bien, y es los traumas tipo A, la verdadera sanidad viene a través del perdón y el apoyo en el cuerpo de Cristo. Los traumas tipo B,
vienen a través del perdón y el conociendo la verdad de Dios, porque atacan directamente nuestra identidad. Entonces necesitamos reafirmarla a través de conocer esa palabra y lo que Dios dice de nosotros. Pero muchas veces nosotros como seres humanos pues no buscamos la sanidad que solamente está en Dios, sino que buscamos refugios, un escape a ese dolor, y es ahí donde aparecen pues ya las adicciones como tal. Entonces las adicciones, como hablaba el libro, es la repetición de un comportamiento dañino que, a pesar de que sabemos que tiene consecuencias negativas, no lo dejamos. ¿Y por qué no lo dejamos? Porque realmente hay una pérdida de control allí y nosotros no somos capaces de liberarnos solos de él, ¿sí? Entonces perdemos total control, y a pesar de que sabemos que nos hacemos daño a nosotros y hacemos daño a los demás, pues recurrimos a ellas porque es un escape directo a nuestro dolor y a lo que estamos haciendo. Entonces podemos hablar que esto se trata de una esclavitud básicamente sobre nuestras vidas. Por eso traíamos una amiga, le podríamos a poner unas cadenas, porque literalmente eso es lo que ocurre en nuestras vidas cuando vivimos o nos refugiamos en este tipo de adicciones. Perdemos el control en ellas y esas adicciones se vuelven cadenas que nos atan y que realmente terminan pues llevándonos a vivir en esta esclavitud. Va amarrando nuestra amiga esclava, vamos avanzando. Entonces tenemos diferentes tipos de adicciones. Hay sustancias adictivas, que son tal vez las que más conocemos cuando hablamos de alguien adicto, porque hoy pensamos en sustancias, ¿sí? Pero también hay comportamientos adictivos, que es lo que el libro nos habla. Y algunos de los que desarrolla el libro los vemos acá, entre las sustancias, el alcohol, la droga, la nicotina, cafeína, la comida, que muchas veces no lo creemos así, pero realmente la comida termina siendo un escape, ataques de ansiedad, cosas por el estilo que nos llevan a recurrir a la comida para saciarnos y satisfacernos de eso que aún nos está doliendo. Y comportamientos adictivos como el sexo, el trabajo, si es exceso en el trabajo, los juegos de azar, incluso hoy en día, muy importante, y tal vez el libro no lo toca, pero que lo vemos diariamente, es esa adicción a lo digital, esos juegos digitales, las redes sociales, son cosas que allí entran porque son comportamientos adictivos. Hoy en día es el mayor refugio tal vez que tenemos, adicción al TikTok, adicción al Instagram, a las redes sociales, y comportamientos también como la ira. Sí, que se parece que mirándome y yo. Y otros comportamientos también como la ira, el reaccionar de forma, como un mecanismo de defensa, ¿no? Mi mamá tenía un dicho, que el que se enoja primero gana, ¿no? No es cierto, pero ella decía, y realmente a veces actuamos de esa forma, ¿no? Como que nos enojamos como un mecanismo de defensa para que no me digan nada, no me pregunten y no exponer el dolor o lo que estoy sintiendo. Entonces, otro tipo de comportamientos adictivos también puede ser los juicios, el chisme, la religiosidad, ¿sí? El servicio, como tú decías, las redes, las series, la música. ¿Sí? Sí, es verdad. Y a veces es algo que Carlitos ahora también nos comentaba, y es verdad, y es que a veces hay cosas buenas que terminan siendo comportamientos adictivos, que en sí misma cuando uno la ve no parece malo, pero que realmente se está convirtiendo en un refugio aparte del Señor. Entonces uno dice, por ejemplo, el servicio. Me vengo siempre a servir, pero lo estoy haciendo más por ocupar mi mente y no pensar en lo que estoy pasando, por huir de mi dolor, y no precisamente como ese tributo, ese agradecimiento. No, muchos de esos elementos, por ejemplo, la comida es necesaria, pero el tema es la motivación que me lleva a comer. ¿Es la necesidad de comer o es para quitarme la ansiedad? Sí, ¿cierto? A veces, por ejemplo, cuando hay ese tema de adicción a la comida, una pregunta interesante para las personas es, ¿qué significa ese dulce para ti? ¿Sí? O sea, ¿cómo le podrías llamar? Entonces, tranquilidad, paz, ¿sí? Como desconexión, o así a cualquier tipo de adicciones que tenemos, ¿no? Y es qué nombre le podemos estar poniendo. Realmente la motivación es lo que lo hace pecaminoso. Sí. Y otra cosa que yo les comentaba muy superficialmente, pero que puede volverse también una adicción y evasión. Es, por ejemplo, estar leyendo un libro cristiano que tiene que ver hasta con el tema de adicciones, pero no simplemente estar haciendo el resumen, no tomarlo para mí, sino, no, porque estoy haciendo el resumen, ¿sí? O orar de una manera religiosa,
Sí, todos los días oro, sí, tienes razón, sí, yo todos los días oro, sí, pero no estoy realmente conectado con Dios, sino estoy haciendo oración, leo la palabra, además leer la Biblia, pero desde el punto de vista histórico, ¿sí? Sí, eso es lo que decía, Samuel en esa época, no sé qué tal, pero nunca, oiga, eso me está diciendo a mí algo, no, eso nunca lo toco, ¿sí? Sí, el mero conocimiento. Es bueno descubrir uno a veces, en un momento yo estoy cayendo en una cosa así, que aparentemente es muy bueno, sí, pero no. ¿Cuál es la adicción? Leer la Biblia. Tan santo, ¿no? Realmente es una adicción. Sí, es cierto. Entonces iniciábamos con la adicción a las sustancias y empezábamos con la adicción a las drogas. ¿Sí? Entonces, que hay un daño que las drogas hacen a nivel del ser humano y es físico, social y psicológico. En el aspecto físico hay un deterioro en el aspecto, esas son cosas que se notan, que se terminan volviendo evidentes, pero más allá de eso son las afectaciones como tal a la salud de la persona, tanto a nivel cerebral, porque hay también neuronas, hay bastantes afectaciones que se dan cerebralmente, pero también físicamente, el daño a todo nuestro organismo, el corazón, los riñones, se terminan afectando por cada una de las sustancias. Socialmente, empiezan a hacer bajos desempeños a nivel social, bajos desempeños ocupacionales, ya no se rinde, la persona ya no rinde igual, ausencias, ya empiezo a alejarme de las personas porque no quiero que me pregunten por mi situación, porque tengo vergüenza, temores, entonces empiezo a hacer un alejamiento, ¿sí? Y en la área psicológica empiezan a sufrir, digamos, de problemas psiquiátricos, hablábamos de la psicosis, de la paranoia, de depresión, muchas veces que viene de verme en ese ciclo repetitivo y que no soy capaz de dejarlo y me hace caer en este tipo de comportamientos. Entonces uno dice, ok, entiendo que las drogas son malas, nos han hablado toda la vida que las drogas son malas y aun cuando vemos todo este tipo de afectaciones que tienen tanto física como emocionalmente, como psicológicamente y socialmente, ¿por qué se sigue cayendo en eso? ¿Sí? ¿Por qué volvemos o por qué las personas siguen cayendo? Si son tan malas, siempre lo hemos visto, vemos casos, ejemplos, por lo general, siempre hay alguien cercano, un familiar, lo que sea, que ahí lo hemos visto, pero entonces, ¿por qué se sigue en ese ciclo? Y es precisamente por eso, porque son un escape al dolor. Entonces, tenemos diferentes tipos de drogas, y entre esas tenemos los calmantes o sedativos, que quedan esos calmantes o esos sedantes, es la búsqueda de esa paz o esa tranquilidad, ¿no? A veces no puedo dormir, siento que no puedo descansar, necesito estar tranquilo, entonces recurro a este tipo de drogas. Esas muchas veces iban medicadas por un especialista, pero en la mayoría de los casos, porque conozco muchos casos, realmente se empieza a caer en eso como, ay, a mi tía, a mi prima, lo que sea, le sirvió cuando se empezó a tomar este tipo de medicamentos y empezamos a tomarlo y realmente terminan causando una adicción. Ya sin ellos no soy capaz de dormir, ya sin ellos no soy capaz de rendir igual, ya sin ellos no siento la paz y la tranquilidad que a veces quiero. Entonces eso es una de las adicciones que se están generando y que hoy en día están muy en auge. Los estimulantes como la cocaína, que lo que hacen es que dar un placer momentáneo. Siento demasiado dolor, no quiero sentir este dolor, entonces ¿qué hago? Recurro a los estimulantes que lo que hacen es generar sustancias en nuestro cerebro que me hacen sentir una euforia, un placer momentáneo. Pero después de que el placer pasa, pues volvemos al mismo ciclo repetitivo de vergüenza, de dolor, de volví a caer, lo volví a hacer y el dolor se hace cada vez más fuerte. Los narcóticos, ¿qué se busca con los narcóticos? Evitar el dolor. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, sustancias como la morfina, sobre todo los que son inyectables, y esos que buscan, pues evitar el dolor, mejor que me duermo, mejor que, para no sentir eso que quiero sentir, es lo mismo, un escape a ese dolor. El cannabis, que lo que hace es traer también un placer momentáneo y una tranquilidad momentánea. Entonces dicen, no, pero si eso no hace daño. No, sí hace daño porque se crea una adicción en ti. Cuando no la consumes, entonces no sientes la misma paz, la misma tranquilidad, el mismo placer y que lo haces cuando la estás consumiendo. Y los alucinógenos y los inhaladores, como los hongos, como
el LSD, como el tiner, el pedante, ya lo que crean es un escape de la realidad. Me llevan a una fantasía. Ya es tanto el dolor, y tal vez estos son de los últimos puntos a los que llega tal vez un adicto a las drogas. Es por eso, porque ya fue tanto el dolor, ya todo esto no me logró saciar, ya no encuentro la paz, la tranquilidad. Mejor me escapo de la realidad y voy a una droga más fuerte que me lleva a alucinar, a irme a otro mundo, a otro lugar para evitar ese dolor. Y pues termina siendo deteriorante para el ser humano. Entonces, estos son, digamos, el tipo de drogas. Y a mí me llamaba mucho la atención que me puse a leer un poquito sobre cada una de las drogas. Y son las edades, porque yo pues estoy sirviendo con los timoteos, que son los chicos más jóvenes. Y por lo general, el inicio en la drogadicción está entre los 12 años y los 20. Ya de 21, 25, 26, mira que los estándares son mucho más bajos. Pero los chicos, los jóvenes, es donde se inician estos procesos adictivos a este tipo de sustancias. Entonces es allí donde uno dice, ¿qué está pasando? Y es realmente en esa plena adolescencia, en donde uno empieza a adolecer, en donde uno realmente empieza a experimentar los cambios, están buscando ese refugio, es allí. Allí es donde están queriendo escapar de ese dolor, de esas ausencias en su infancia, están llegando a la adolescencia a buscarlos allí. Entonces creo que es una población a la que hay que prestarle demasiada atención hoy en día, tal vez en esto, pero aún así, pues, ninguno de nosotros está exento. Perdón, quiero tomar algo allí, y es cómo en muchas ocasiones el joven puede llegar al consumo por esa vía de escape y por ese vacío, por esa herida, por esa ausencia. Entonces se encuentra en la droga un refugio para mitigar un poco ese dolor. Pero fíjate que también, y nos ocurre mucho cuando tenemos jóvenes, que los jóvenes se inician en este tipo de drogas por vacíos y pues, falta de identidad, ¿no? Entonces, la chica sencilla, me acuerdo en la época de uno, tú fumas, y uno, sí, y uno empezaba a fumar, ¿por qué? Porque uno quería recibir esa situación, y uno dice, hay un vacío, ¿cierto? Una falta de identidad, y termina metido en eso, y termina como un adicto, y uno dice, ¿cómo comenzó? Pues por la ausencia, por ese vacío. Sí. Es impresionante. Tan fácil. Y uno, pues, siempre recordar, digamos, en estos casos donde la adicción parece que sobrepasa nuestro dominio propio o nuestra fuerza, es que en efecto nosotros ya hemos sido liberados del pecado y ahora somos esos esclavos de la justicia. Ya esas cadenas tienen que ser liberadas y entender que ahora, pues, en el Señor, y cuando reconocemos al Señor, pues el Espíritu Santo, uno de sus frutos es ese dominio propio que nos ayuda a ser libres. Segunda adicción de la cual hablamos es la del alcohol, y la OMS lo define el alcoholismo como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona cuya naturaleza permite inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca el trastorno, es decir, que el daño es causado o es ocasionado, ya sea un daño físico o ya sea un daño psicológico, es causado por ese trastorno que se sufre de esa adicción o ese ir al alcohol como mecanismo. Y casi todas las definiciones, que realmente busqué varias, hablan de dos cosas y el libro las nombra, y es verdad: preocupación por el uso del alcohol y inhabilidad o ausencia del deseo de controlar ese consumo. Y es que es una de las drogas, tal vez más, porque es una droga, es una de las drogas más aceptadas. Normalmente es normal y es legal. Y ahí es cuando uno ve que sea legal y permitido, no quiere decir que sea ético y bueno para nosotros, ¿no? Entonces, es que es muy aceptada, y muchos dicen, no, yo soy bebedor social, pero realmente, ¿por qué no puedes estar en un círculo social y decir, no, voy a beber? O sea, y no decimos, tampoco nos vamos a ir al legalismo de no tomemos nada, y la cena ahora con un poquito de mora o de uvas, pero sí es entender que realmente es la presión social lo que me está llevando a beber, o sea, es por quedar bien con las personas que están a mi alrededor. Y una de las algunas características del alcohol, y de ver que realmente es una droga, porque es una droga dañina, es que deprime el sistema nervioso central, disminuye el ritmo cardíaco y la respiración, y altera las emociones y la cognición, el poder razonar cuando estamos bajo los efectos del alcohol. Es la droga más abusada y aceptada en toda la historia, ¿sí? Sabemos
desde hace demasiados años, de los egipcios. Desde la época egipcia se empezó a desarrollar, se empezaron a generar fermentaciones y a lo largo de toda la historia de Noé, los vivos saben verdades de antes. Puede causar intoxicación, incluso la muerte cuando se abusa de él. Es una sustancia psicoactiva porque sabes que uno lo ve realmente, esas personas a veces son personas calladas, tímidas y con unos tragos encima dicen, se transforma. Es otra. Y realmente es eso, es que es una sustancia psicoactiva, hace creer cosas que no son reales muchas veces, hace creer a la persona o tener un concepto de sí diferente, realmente lo desinhibe totalmente. Afecta el sistema nervioso central antes de la intoxicación, es decir, antes incluso de llegarme a intoxicar, ya empieza a sufrir las consecuencias. Y actividades que requieren concentración pueden ser peligrosas, como cuáles, manejar, por ejemplo. A veces dicen, no, pero solo 2 traguitos, pero es que tú no sabes lo que eso ya causaba en tu cerebro. Sí, no estás intoxicado, no has llegado al punto de que estás borracho, pero ya está afectando tu concentración. Y el manejar, por ejemplo, requiere concentración. Yo he visto unas estadísticas, que las voy a compartir, de que realmente me dice, es preocupante cómo las pasamos por alto, y es que entre el 40 y el 50% de los accidentes de tránsito son causados por alcohol, o sea, casi la mitad. Ni siquiera exceso de velocidad, es el alcohol la causa. Entre el 15 y el 20% de accidentes laborales ocurren bajo efectos del alcohol, casi el 20%. Y el 50% de los homicidios hay alcohol involucrado. Uno dice violencia, sí, violencias intrafamiliares, muchas veces es el alcohol el principal promotor. Y causa daño en la formación de los fetos en desarrollo. Entonces realmente hay una afectación al organismo y al ser humano, porque un bebé que está en formación, un niño que está en formación ya empieza a sufrir consecuencias cuando se ingiere alcohol. Ya su sistema nervioso sobre todo es el que más se ve afectado, cuando aunque sea la madre la que está ingiriendo, pues va directamente a él y hay diferentes daños. Y yo es que ya, pero ¿por qué no? Ya quedó grabado, tranquila. Lo pasamos como meme. Bloopers, al final. No le apagó la grabación. No. Quedó en los de arriba. Entonces, el hecho de, digamos, de que sea legal y eso, como hablábamos, pues no quiere decir que esté bien. Como nos dice la palabra 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y no sé por qué ahorita se me da la cabeza, pero una de las cosas tal vez hay más importantes en nosotros también es guardar muchas veces el testimonio, ¿no? Entonces una vez dice, no, tomarme un trago no está mal, pero también muchas veces tenemos que guardar a otros y en medio de una reunión no sabes quién te está viendo, alguien con luchas, con problemas en este tipo de cosas, y nosotros no guardamos nosotros el testimonio, no, pues eso está bien, y no sabes a quién tal vez estás llevando a pecar, y siendo uno piedra de tropiezo para otra persona. La siguiente es la adicción al sexo, que tiene diferentes características, y yo veía ahorita las características y los síntomas que vamos a revisar, yo decía, realmente se aplica a todas las adicciones, a todas, o sea, esos síntomas realmente a todas se puede aplicar. Es una enfermedad que abarca toda actividad sexual compulsiva, o sea, no puedo controlarme, siento que mi cuerpo me gana, siento que no soy capaz de controlarme. Un escapismo hacia los sentimientos, y eso hoy en día se ve mucho. Hoy en día no, yo prefiero relaciones, y es que es lo que se escucha en el mundo, o sea, yo prefiero relaciones de momento para no involucrarme, nada serio, mejor, así no sufro, así no paso por... Y no hay pobre engaño que es un escapismo a los sentimientos. Ya he vivido, ya he visto cómo las relaciones muchas veces destruyen y dañan, entonces yo prefiero no tener una relación, sino simplemente buscar sexo fácil, que es lo que el mundo hoy en día ofrece a diestra y siniestra. Pensar en esto todo el tiempo, entonces se vuelve una maquinación constante, todo el tiempo estoy pensando en esto. Se recibe un estímulo sexual, ya sea por pornografía, pero ya se llega a casos en donde solamente el hecho de ver a alguien atractivo a mis ojos ya se convierte, o escuchar, porque hoy en día hay pornografía auditiva. O sea, el simple hecho de escuchar a veces canciones con un contenido sexual tan fuerte ya está creando un estímulo. Se recibe ese estímulo y se responde a ese estímulo con ideas
en donde ya no me interesan los límites morales o espirituales, simplemente cedo ante ellos y caigo. En donde la masturbación se vuelve un patrón de conducta, en donde ya pues no necesariamente voy a fornicar, entonces no voy a buscar a alguien, pero entonces recurro a este tipo de conductas para hacer una satisfacción personal. El uso y cuando se tiene pareja, entonces el uso de la otra persona para proporcionarse un placer egoísta. Entonces yo quiero que me satisfagan a mí y no me interesa pasar o dañar a otra persona. Y eso es una de las características de los adictos a todo, como digo, es que aplica a todo. Y es que cualquier adicto busca su satisfacción, mi placer, mi tranquilidad. Yo necesito escapar, yo necesito esto y no pienso en a quienes estoy lastimando. Y se vuelve un ciclo repetitivo de culpa y vergüenza porque realmente cedo ante el placer, pero después hay dolor, hay culpabilidad, sabemos que empiezan esos pensamientos de no eres capaz, no vales nada y este tipo de cosas. Se vuelve un ciclo repetitivo. Hay algo ahí que de pronto nos hemos podido ver, ¿no? En una consejería o algo así, se usa la pareja para proporcionar placer egoísta, entonces como la palabra dice, ¿cierto? No se niegan el uno al otro. Muchas veces hemos encontrado hombres como con ese argumento, ¿cierto? Pero como es con la pareja, pues no hay problema, aparentemente. Pero ahí de nuevo tiene que ver con la motivación. ¿Estoy buscando satisfacer al otro o estoy buscando un placer propio? ¿Sí? Entonces, aún pueden estar usando la palabra, ¿cierto? Para justificar ese placer egoísta. Síntomas observables en este tipo de adicción, pero como digo, aplica todo. Uno, preocupación con la conducta, entonces dedica mucho tiempo ya, interés en su vida, en sus fantasías, al punto de que ya lo dominan y empieza ya se termina volviendo una preocupación porque ya se desinhibe de sus propias actividades, se desconcentra porque está enfocado en sus propias fantasías. Patrones progresivos en esa actividad sexual, y es que cada vez se va volviendo, esto es una enfermedad generativa como todas las adicciones, entonces empiezan con cosas pequeñas, pero ya después va escalando y se termina convirtiendo en una perversión total del ser humano, porque ya todo lo que piensa, todo lo que hace va en función de ese patrón. Conductas distantes o retraídas, entonces la persona ya está totalmente enfocada en su actividad sexual, que por el temor a ser descubierto, entonces empieza a aislar, ¿no? Y entonces vemos muchos patrones como por ejemplo el encerrarme, el estar solo en la habitación todo el tiempo, puerta cerrada todo el tiempo, ya no hablo tanto con las personas porque si hablo de pronto se dan cuenta de lo que estoy pasando, de lo que estoy en las conductas en las cuales estoy cayendo. Depresión y cambios de humor, entonces pasa, digamos, por diferentes etapas, el de estar distante, el sentir ese placer a la hora de ceder, la angustia, la vergüenza, pero entonces se niega a cada uno de esos sentimientos. El quinto es la irritabilidad, y es que para evitar ser descubierto, entonces lo que decía, se refugian en ¿qué estabas haciendo tú en la habitación? Nada, es mi vida privada, y ya con eso una irritabilidad constante para ocultar lo que realmente está pasando. Abusos de sí mismo y de otros, entonces si digamos la persona sufrió maltrato, es muy probable, y lo veíamos en la anterior sesión, y es que es muy fácil cuando uno ha sido abusado, ya después abusar de otros, cuando uno ha sido violentado, porque la conducta se nos hace normal, natural, así es, eso es lo que pasa siempre. Entonces queremos o solemos creer que los comportamientos son aceptables y que realmente eso está bien, porque eso es lo que conozco. El humor sexual, entonces ya yo creo que eso es una de las cosas más evidentes cuando uno empieza a hablar con alguien, es que siempre hay un doble sentido, siempre hay un trasfondo, cualquier frase ya la convierten en ese humor verde, horrible, que realmente es incómodo y es molesto, pero es uno de los síntomas. Algo, de pronto varios en este momento dirán, pero yo de eso sí no, ¿es cierto? Tachado. Un ejemplo de adicción sexual tiene que ver con el deseo de ser visto, ¿cierto? Sí, o sea, el escote, la ropa súper pegada, o sea, es una forma, un deseo de ser visto, ¿cierto? Que tiene que ver con el voyerismo, tiene que ver con, ¿cierto? Con el querer ser objeto de deseo del otro. Sí. Entonces, al querer ser objeto del deseo, pues mi enfoque igual está en el área sexual. Entonces,
para que también. No, y hay un asunto, perdóname, Sandrita, y es, ahorita que tú hablabas muy de la juventud, las redes hoy día son heterosexuales. Sí. Todo, absolutamente todo. Hay contenido y es la hipersexualidad. ¿Sí? Entonces, los jóvenes hoy día, y el pueblo hace años, que nosotros lo hablábamos con los muchachos gente, y hablábamos con todas las niñas, bueno, los pelados también ya, pero la niña entonces, cuando se va a vestir, piensa eso que tú acabas de decir, les va a gustar, voy a despertar, voy a llamar la atención, me van a mirar. Entonces ahí es donde se empieza a especular eso. Es impresionante también en medio de los jóvenes. Y pues uno lo ve en conductas en adultos también. Sí. Mostrar, queriendo despertar un deseo, queriendo llenar ese vacío. Sí, que me miren, que me acepten, que me den like. Que me den like. Los hombres que ahora también se visten muy... Sí, es increíble. Los jóvenes, los hombres jóvenes se visten de una manera para la musculatura. Una apreciación sobre la ropa que dice el Paz es que uno que tiene niñas, es difícil conseguir también ropa decorosa, ahora un poco stop, puro chores, puro estamos mostrando y yo decía, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Bañada tapada, o sea, toca colocarse un básico y encima la bonita porque ya viene súper recortada, o sea, toca jugar con ese tema y desde allí la hipersexualidad. Y yo le decía al Paz, necesito que fastidia las mamás como no buscan la manera de que su hija esté tapadita y uno las de, no sé, yo creo que no lo hace tampoco con intención, sino que ya les parece normal. Tan normal como las dos noticias que escuchamos la semana pasada o esta, sobre una chica por allá en Tenerife que fue a una fiesta y escribió, ay, venga, que estoy embarazada y este muchacho, no me dice el nombre, pero quiero contarle que estoy embarazada. Entonces, más o menos en una fiesta, estuvo con el chico, no se sabe el nombre, pero tienen una foto, la publica y dice que está embarazada y ya tienen, que lo estoy usando para que sepan que va a ser papá. Y aquí en la cumbre, hacia Santa Ana, hicieron una inspección el fin de semana y trataron a 100 muchachos que estaban como en rodillas y todo. Y no se ve el rostro de las chicas, pero todas las chicas con su mega short y su topsito, allá y eran 100 chicos en como una casa o como se veía así como si fuera el salón social de algún lugar. Entonces, eso está súper alborotado y todos eran menores de edad. Eso es una de las drogas más fuertes y está por todas partes, o sea, auditivamente, visualmente y todo. Una de las cosas que a mí me impresionaba cuando estuve en España fue que los vestidos de baño para niña ya era solamente la tanguita, ya no la parte de arriba. No, ellas desde chiquitas ya tienen que acostumbrarse y crecer a que ellas pueden mostrar y que eso es un problema en los niños. Todos los vestidos de baño, solamente la tanguita a las niñas, porque los niños y las niñas tienen que ya crecer pensando que son iguales y que si él la desea es problema de él, no porque ella esté mostrando. Bueno, ese tipo de pensamiento hoy en día con el feminismo se ha ingresado, pero realmente así, o sea, ya es, yo decía, Dios mío, que esa cultura todavía no llegue acá. Octavo, conductas sexuales impropias o insinuaciones. Entonces, como ya la adicción se vuelve tan fuerte, ya se vuelve una persona desatada, ya hace insinuaciones, ya hay personas que realmente, yo no soy tanto de contacto físico, y entonces, pero uno a veces nota que hay personas que sí es como que venga, lo abrazo, sí, no, hay noviecitos también, a veces, por ejemplo, en Timoteo, donde uno es como, que regalarles un gatito, porque eso, ese extremo de estar tocando todo el tiempo, pues ya se vuelve, es un síntoma, una evidencia de cosas que están pasando. Dificultades laborales, sociales, familiares y legales, porque ya se empiezan a meter tanto en este mundo
que su energía se gasta en esto, en suplir sus fantasías, suplir su necesidad o lo que su cuerpo le está pidiendo, y se desentienden de lo demás. Entonces caen en pornografía infantil, que ya es un tema legal fuerte, pero no importa porque eso es algo que hoy en día se está viendo por un montón, y bueno, diferentes problemas, familias destruidas, familias rotas por ese tipo de cosas. Y entonces recordaba 1 Corintios 6, 18 y 19 que dicen: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien están ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. De nuevo, sí estamos esclavos, pero no somos esclavos de esto, sino somos esclavos de la justicia, y nosotros estamos sometidos a Cristo. Esto no nos debería. Siguiente es la adicción al trabajo. Y es el siempre, o sea, el trabajo en sí mismo es bueno, es un regalo de Dios también, ¿sí? Que nos da y que nos permite desarrollarnos, crecer, pero cuando se vuelve ese refugio para nuestro dolor, o que se vuelve un refugio para nosotros, ese extremo de estarlo buscando, pues realmente termina siendo un ídolo en nuestras vidas, y terminamos pensando más en eso que en el Señor. Y entonces, mejor me mantengo la mente ocupada para no pensar en lo que está pasando en casa, para no pensar en lo que estoy viviendo. Tengo que mantener mi mente ocupada, entonces, en vez de buscar ese refugio, esa sanidad del Señor, me vuelvo un adicto al trabajo o al activismo, porque a veces decimos: no, pues yo ya no trabajo, pero te la pasas ocupada buscando qué hacer para no tener esos espacios de reflexión, de hablar con Dios, de realmente sanar. Siempre, y uno de los síntomas es que siempre estábamos trabajando o involucrados de alguna forma en nuestra actividad. Entonces puede que estemos un domingo en familia, pero si me llega un WhatsApp de la empresa o lo que sea, ay, no, espera, voy, miro, no, si es un tiempo de descanso, un tiempo de familia, pues deberíamos podernos alejar, deberíamos poder soltar, porque realmente no lo es todo. O sea, a veces nos desgastamos tanto por esto, perseguimos tanto este tipo de lo mundano, lo humano, lo terrenal, que nos olvidamos realmente que nosotros tenemos que trabajar sobre todo en pro del reino de los cielos. Y algunos de los síntomas, entonces, que vemos aquí es la búsqueda de aprobación. Entonces, todo el tiempo estamos buscando que me aprueben mi trabajo. Si no me echan flores de lo que hice, entonces me siento mal, me desgasto. Ay, pero hoy no me dijeron que mi informe tan bonito, hoy no me dijeron que mi informe tan bien hecho, que soy la mejor trabajadora, que es esa búsqueda constante de aprobación, pues está evidenciando que no estamos trabajando para el Señor, como dice la palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, sino que lo estamos haciendo es para mi propia satisfacción, para sentirme bien y para realmente para nosotros mismos, ¿no? Como ese deseo egoísta. Una baja autoestima. Entonces es, por ejemplo, que realmente esto, ay, yo no soy como tan buena en lo que hago, yo eso, entonces todo el tiempo también estoy buscando ese tipo de aprobación. Problemas de control, quiero tener el control de absolutamente todo, entonces yo quiero desarrollarlo. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer bien. Si no soy yo la que lo hago, entonces va a quedar mal. Y tenemos que tener el control de absolutamente todo. Problemas con las autoridades, ¿no? Nos es difícil someternos, o criticamos, o estamos... No, si yo estuviera a cargo, yo haría esto, yo haría lo otro. Entonces tenemos problemas serios con la autoridad. El perfeccionismo, nos estamos dando también palos. ¿Cuál es su debilidad? Soy muy perfeccionista. Realmente sí es un problema fuerte y grave, porque el querer todo el tiempo es como si todo dependiera de mí, y sabemos que no. Eso también evidencia ese querer tener el control. Y escapismo, ¿no? Entonces ese no quiero pensar en lo que estoy viviendo, entonces me voy para el trabajo, me ocupo en el trabajo hasta las 10 de la noche, no soy capaz de soltar. Una preocupación extrema, entonces no soy capaz de dormir porque mañana tengo un informe, bueno, algo que tengo que entregar, algo por hacer, no soy capaz de dormir, me preocupo en extremo, y ya en vez de descansar y entregarlas, esas ansiedades en el Señor, como dice la palabra, y descansar, hacer nuestro trabajo diligentemente, siempre, obviamente, porque lo hacemos para Dios, pero también confiar en los resultados a Dios, en que Él tiene todo bajo control. El decir mentiras, ay, ya estás adelantando tal cosa que tienes que hacer, uy, sí, ya lo llevo súper adelantado y no hemos ni empezado. ¿Por qué? Por ese deseo de quedar bien, ¿sí? Porque nuestro trabajo es tan primordial para nosotros, y es ese ídolo muchas veces que no nos interesa mentir, no nos interesa, no,
porque queremos quedar bien, porque ese es nuestro escape y nuestro lugar seguro, cuando nuestro lugar seguro debería ser el Señor. Y yo, o sea, yo le decía ahorita a Joana que orábamos, sin duda me dio durísimo, porque realmente muchas veces ese activismo es mi problema, o sea, siempre digo, no, yo tengo mucho que hacer, ¿cómo me voy a quedar acá pensando, no, me voy a hacer, y caigo en muchos de esos síntomas, y es de las cosas que uno debe aprender a renunciar. No es lo mismo, el trabajo es bueno, en sí mismo es muy bueno, pero cuando queremos tener el control en eso y se vuelve un ídolo y un refugio, pues realmente es el verdadero problema y se vuelve una adicción. Y ahí les dejamos la gráfica de realizar el diagnóstico, a mí me pareció muy chévere, y está en la página 53 del libro. Ahí hay 20 preguntas, y dice que sí, que tenemos 3 afirmativas. No sé si con 3 afirmativas ya estamos evidenciando una adicción. Entonces decía, Señor, esto es fuerte. ¿Te emociona tu trabajo más que tu familia o cualquier otra cosa? Hay momentos en que te recargas tanto con tu trabajo que no logras cumplir. ¿Te llevas el trabajo a la cama en el fin de semana o en vacaciones? Y a veces uno dice, no, voy de vacaciones, me llevo un libro porque ahí de paso voy estudiando tal cosa. Y también a veces uno necesita tiempos de descanso, de desconectar, de compartir. La actividad que más disfrutas y de la que más hablas es el trabajo. ¿Trabajas más de 40 horas a la semana? ¿Conviertes tus pasatiempos en proyectos para hacer dinero? ¿Asumes total responsabilidad por los resultados de tus esfuerzos en el trabajo? ¿Tu familia o amigos se aburrieron de esperar que llegues a tiempo? ¿Trabajas horas extra pues te preocupa que si no lo haces no se logra terminar algo? ¿Subestimas el tiempo de duración de un proyecto y corres para terminarlo? Esas son malas planificaciones. ¿Consideras que está bien trabajar más de la cuenta si amas lo que haces? ¿Te impacientas con aquellos que tienen otras prioridades diferentes al trabajo? ¿Te preocupa que si no trabajas duro puedes perder tu empleo o ser un fracasado? A pesar de que las cosas andan bien, ¿te preocupa constantemente tu futuro? ¿Haces todo con energía y competitivamente, incluso jugar? ¿Te irritas cuando las personas... Paz, me voy. No, Paz, yo también, todas. Yo soy re competitiva, sí. ¿Te irritas cuando las personas te dicen que suspendas tu trabajo para hacer algo diferente? ¿Las largas horas de trabajo han herido a tu familia u otras relaciones importantes? ¿Piensas sobre tu trabajo mientras conduces, al dormir o cuando otros hablan? ¿Trabajas o lees mientras comes? 20. ¿Crees que más dinero resolverá los problemas de tu vida? Bueno, imagínate, no, yo también más. Todas sí menos la última. Esta adicción es pues muy peligrosa porque es supremamente aceptada, por ejemplo, cuando uno está en una organización. Que mejor el trabajo que llega a las 6 de la mañana y se va a las 2 de la mañana y que tiene todo listo y que el fin de semana no sirve, que yo puedo estar allá, no puedo deportar. Entonces tiene ese riesgo tan grande, ¿no? Que esa alta aceptación en la organización lo hace como una persona estrella y eso es una Sí, es reforzado eso. Yo les cuento que yo trabajé en el Ecopetrol en Barranco Bermeja y nosotros teníamos un grupo que ya era muy famoso, que éramos los que teníamos 3 jornadas. O sea, nosotros trabajábamos de 5 de la mañana a 10:30, que era el horario, y luego a las 12 entrábamos hasta las 4:30. Y nosotros teníamos una tercera jornada, salíamos a trotar y regresábamos más o menos a las 6 de la tarde hasta las 2 de la noche. Entonces,
éramos súper exitosos, era un grupo porque ya, o sea, al otro día ya nosotros teníamos todo listo, la gente llegaba al trabajo y no, ya están asignados los equipos de trabajo, ya están todos los equipos. Y yo avancé en Ecopetrol, fui de los jefes más jóvenes, pero ya llega un momento en que eso era un desastre, porque no había sino trabajo, o sea, trabajo. Y mira que hoy se ha vuelto de moda en las grandes empresas en el mundo. Yo tengo una amiga que estuvo trabajando con Coca-Cola y él es un tipo de 40, 38, 41, joven, relativamente. Mira, y el chico acaba de renunciar a esa compañía. Porque el nivel de estrés era, entonces ya no que tú quieras, es que ya la compañía te exige. Si ve la diferencia con que tú la dices porque a ti te gustaba, ¿cierto? Y decías en el cuento y vas por tu meta. Ahora no son tus metas, esta es la meta de la compañía y la cumples, si no, no funciona. Hay otros que esperan después. Entonces se vuelve, hoy es mucho más agresivo este tema del trabajo de jóvenes. No, y hoy en día eso también lo refuerza mucho la programación neurolingüística, el coaching, que hoy en día es ponte la camiseta, que cala toda por la empresa, y eso te va cambiando totalmente. Jimmy, ibas a decir algo. Sí, yo tuve una experiencia, pues, cambié mi trabajo a algo más digital, más marketing, y tenía una sorpresa porque hay una parte que está afectando mucho a las personas. Y cuando yo empecé a entrar en diferentes proyectos, trabajando, digamos, de emprendedor, digamos, entre comillas, entonces se daba cuenta que la gente, o sea, la gente cómo está dejando a Dios a un lado, no importa a Dios para nada, y me daba risa y me preocupaba porque yo me sentía, oiga, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces el grupo de emprendedores de comunidad se reúne y empieza reuniones cierto día de la semana y empiezan a declarar, a decretar que si yo creo, si yo lo imagino, si yo lo pienso, se va a lograr. O sea, y es muchísima la gente que está en eso. Y eso, esa parte de trabajo, hay mucha gente que está tratando de emprender y se está enfrentando a llegar a esa parte. De que yo me acuerdo que me conectaban, inclusive una vez con un hermano, me conecté a uno y se sentaban y tantas frases decretando, que si yo puedo, que si yo lo pienso, yo lo creo, algo que se vuelva realidad. Y dejan a Dios de un lado y se vuelven ellos mismos como quieren ser esos dioses. Y eso está afectando mucho en esa forma de trabajar ahora, de emprender, de digital, de todo eso. Sí, eso es verdad. A mí también me pasó mucho con mi trabajo, y es, yo trabajo con la UIS y a mí me gusta mucho lo que hago, a mí me encanta la investigación y me gusta mucho estar allí en el laboratorio y eso. Pero entonces yo vivo a 5 minutos literal de donde trabajo. Entonces es como, y como es en pie de cuesta, entonces a veces era como, ay, no alcanzo a hacer tales pruebas, necesitamos hacer un trabajo con microorganismos, entonces son tiempos muy exactos, alimentaciones muy exactas. Entonces a veces me escribían un domingo en la mañana, ay, es que para irme yo para pie de cuesta, yo estoy por acá tan lejos, usted no puede ir, ¿no? Yo, pues sí, yo bajo al laboratorio, igual me queda acá 5 minutos, y bajaba, y así, y llegó un punto en donde ya empecé a cargarme, y un domingo, en medio de diferentes situaciones, un domingo se presentó algo, yo había dicho que sí iba, pero se presentó algo, tuve que salir corriendo y dije, qué pena, no puedo ir, pero no era mi trabajo, era trabajo de otra persona, pero yo dije, no, oye, qué pena, no puedo irme, se me presentó algo y tuve que irme. Y el lunes, pues, había un despelote en el laboratorio, no sé qué, y cuando dicen, pero como usted no vino, porque y yo, pero si era antes un favor. Y ahí empecé también un poco como, también qué estoy haciendo, o sea, también identifico mi tiempo de descanso, no está bien, y realmente necesito descansar también, necesito desconectarme un poco también del trabajo, y por más de que me guste lo que hago, hay un tiempo para todo, dice la palabra, y también hay un tiempo para trabajar, pero también hay un tiempo para descansar, y era algo que me decían mucho mis amigos, y yo, no, pero a mí eso no me presenta ningún problema. ¿Cómo que no? Y mira que después cuando se presentó, tuvo que pasar esa situación puntual, pero decir, no, realmente estoy esforzándome y desgastándome, que al final es importante mi trabajo, pero no es lo más importante, hay un tiempo para todo. Mira que en cierta forma eso es lo que quiere Satanás. Te pone de una manera que vuelve un activismo increíble, pero que estás caminando y no estás caminando. Estás muy lejos realmente porque este señor de manera parece un descanso. Porque además lo que tú decías, ¿no? El acelerar es que tú crees que estás caminando con Dios y es mentira, ¿no? Te estás alejando de él y él te pone un activismo contra él.
Sí, Yo me doy cuenta de esto. Oye, no quiero saber si lo tenga. El descanso es un mandato bíblico y si no lo cumplimos, estamos desobedeciendo. Así, la desobediencia es pecado. ¿Perdón? Es que estaba ocupado. Estaba pensando en el trabajo. Sí, sí, sí. Ya, resumiendo un poco en lo anterior, estamos en un proceso con mi esposo realmente de ver si, por qué trabajamos, para qué trabajamos, cuál es la finalidad del trabajo, ¿sí? Por tantas cosas que han pasado en nuestra familia de ver si realmente se justifica tanto tiempo, esfuerzos, dedicación a ese trabajo, si realmente vale la pena. Y cuando yo soy ingeniera ambiental y siempre le decía a Dios, ¿tú por qué no me diste un trabajo, o sea, donde yo me pueda desempeñar como ingeniera ambiental? Yo quiero, o sea, pero Dios me regaló una palabra que marcó mi vida para siempre y creo que hoy se está cumpliendo. Realmente estoy muy feliz. Realmente estoy muy nerviosa, pero... Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Amén. Entonces Dios me decía, trabaja para lo eterno. Y pues realmente considero que esto es un trabajo para lo eterno. Entonces, antes de cualquier trabajo, realmente la adicción al trabajo es eso, o sea, ir a preguntarse para qué estoy trabajando. O sea, esas son las preguntas que nos hemos hecho con mi esposo. ¿Realmente este trabajo vale la pena? Mis esfuerzos realmente le está dando a Dios, el descanso, porque eso sí es importante, porque el cuerpo va a pasar factura, porque estamos jóvenes, sí, podemos, sí, somos activos, pero llega el tiempo en que te detienes y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida, con la vida de pues ahorita la vida de Jacob, de mi esposa? ¿Sí? Entonces, pues, ya cerrando el capítulo de la adicción al trabajo, quería hacer como ese aporte. Gracias. Perdón, porque también estoy como un poco... Sí. La otra adicción es al juego, que es también conocida como juegos compulsivos. Es un tipo de trastorno en el control de los impulsos. Entonces, básicamente, ahí nos hablaba como la adicción al juego como tal, de las apuestas, donde ya la persona no se controla, o sea, el control ya quiere jugar y una bandera roja es cuando se levanta, cuando se quiere recuperar todo, pues lo perdido, ¿sí? Entonces, cuando la persona empieza a decir, no, pero es que voy a apostar y esta vez sí va a ser, y vuelve a perder, pero esta vez, entonces es un engaño que él no puede controlar, anhelando pues también recuperar todo lo perdido. Y es muy peligroso porque en el libro nos decía que afectaba a las finanzas tanto personales como pues muchas, porque ellos llegan pues a vender las cosas, a robar con tal de obtener y saciar ese control. A mí me impactó un testimonio que decía de una persona ahí que ella jugaba en línea. Entonces, muchas veces, sí, apostaba. Y también jugaba en línea, y como ahora los juegos en línea se pagan, entonces tú para subir de nivel tienes que pagar. Entonces, pero lo que me impactaba ahí era que muchas veces nosotros caemos en esos juegos. Como, ay no, necesito un tiempo de esparcimiento, necesito descansar, ya hice todas mis labores, ya acosté a mi hijo, ya hice todo, necesito mi tiempo de esparcimiento, y ella empezaba a jugar en línea, que muchas veces esos juegos son adictivos
porque te exigen, y tú no te das cuenta en qué momento pasó 2 horas y tú estás jugando en el celular. Entonces realmente nos tenemos que mirar realmente si esos jueguitos, porque ahí pues, si realmente se están volviendo adictivos, ¿sí? Por ejemplo, para dormir a Jacobo muchas veces yo lo meso en el coche, pero mientras lo meso en el coche, yo, o sea, porque uno, como, no sé, siempre necesitas, pues yo, pensar, estar como activo. Entonces, si lo meso así solo, me aburro. Entonces, ¿qué cojo el celular? Y empiezo a jugar. Y yo decía, eso no está bien, o sea, y yo digo que el juego, pues no está mal tampoco no jugar, o sea, sino tener un control, porque muchas veces, no, siguiente nivel, y uno en la ambición de seguir y saber que realmente, porque es algo emocional, un control de uno mismo, decir que si lo logro, pues estoy hablando personalmente, sigue, hasta que pierde el control y ese mundo lo envuelve y ya no sabe cómo, digamos, muchas veces salir. O sea, obviamente a mí no me ha pasado, tranquila. Y hay una frase que decía nunca será una señal de debilidad pedir ayuda. Entonces, cuando nos sentamos así como, cuando estamos adictos pues, en esta parte del juego, pues pedir ayuda porque es muy difícil salir, por lo que decía, porque el adicto quiere recuperar algo pues perdido, o sea. Yo, ¿sabes qué recuerdo ahí? No sé si pasa muy tal vez, recuerdan la época en la cual hubo también muchos suicidios por reacción, influencia de un juego en el cual jugaban los chicos en línea, pero el desafío final era ese, llegar a quitarse la vida. No, y en Estados Unidos, no sé, no estoy diciendo que todas, pero algunas de los tiroteos, porque el joven se ha salido de la realidad y la ha traído a la realidad, se compra el arma y va y cumple un nivel, pero ya no en el juego, sino hay varios casos de eso donde el juego de video generaba así, y era detonante. Esto no pasa acá, nosotros no sabemos controlar con la adicción a las compras. El trastorno de las compras compulsivas es caracterizado por la obsesión de ir a comprar y gastar. Este desorden no está limitado a personas que compran más allá de su capacidad financiera, sino que incluye a personas que les gusta ir mucho de compras. O sea, ¿qué quiere decir? Que digamos, o sea, yo tengo la capacidad financiera, pero me encanta ir de compras, pero no sobrepaso mi límite financiero. O sea, eso es también una adicción. Entonces, que muchas veces centramos, por ejemplo, nos sentimos deprimidos, cansados. Ahí decía que básicamente eran las mujeres, el 85% de las mujeres como que tenían esta adicción. Hoy en día muchos hombres están cayendo en compras de tecnología y eso, los hombres. Bueno, sí, en las compras de tecnología. Sí, es que creo que las compras en línea son tan fáciles y tan divertidas. Yo digo de que uno... o sea, uno cae en el error de decir, ay, tan chévere, ay, voy a ver el carrito que tengo, ay, no sé qué. ¿No? O sea, son tan fáciles de acceso que pues uno cae muchas veces en el juego, ¿sí? Entonces, pero estamos hablando de las adicciones. Entonces, ahí decía que sus comportamientos, dependiendo del estado de la persona, hacían las compras. Entonces, me llamaba mucho la atención que muchas mujeres hacían compras para sentirse aceptadas, importantes y bien atendidas. Entonces se iban a los centros comerciales, digamos a Medellín, que lo tratan, mi reina, mi amor, ¿qué necesitas? Entonces
falta de atención y para sentirse, lo que dice acá, aceptada, hacían las compras. Porque en la casa no le dicen, qué lindo se te ve esa blusa, qué lindo se te ve ese jean, y entonces, por la aceptación, se vuelve una adicción muchas veces. O simplemente también en el mundo en que vivimos tan globalizado, en donde te dicen, no necesitas vestirte de cierta manera. Entonces, el consumismo hace que uno también se vuelva adicto a las compras. ¿Te acuerdas de que yo puse mi caso en el primer 1-2? La respuesta de ese 1 y 2 en un se me reflejó en eso. Me desconectó. Yo era una compradora. Pero, y pasa algo muy, nos hablamos de Satanás, ¿no? De lo que hay amigas que me dicen, Sí. "Así la compra". Y sabes que el libro no lo dice, dice que por el comprador compulsivo, así nadie me diga nada, porque mi esposo nunca me dijo nada, yo escondía las cosas, yo las escondí, este comprador, y Pedro nunca me dijo, no compres nunca, pero fíjate el pecado que llegar a la cosa. Y cuando yo llego a mi pie de Cristo, yo le dije, Señor, ¿sabes qué, Señor? Es que yo soy como muchas cosas radicales, gracias a Dios. Yo le dije, ¿sabes qué? Quítame todas las amigas que no te agradan. Yo le quiero decir amigas. Pero para ver esa época todavía no se ganó la segunda. Pero mira, ese es un problema tremendo. Hoy nos reímos, yo me río, pero yo era la que llegaba a mi casa y entraba esa culpa, ¿no? Ay, porque yo veía otras cosas que se me pudieron haber comprado y yo no las compraba. Porque primaba primero el yo. Las adicciones es el yo. Todos se hacen el yo, vendían drogas, juegos, todo. Y fue difícil, pero gracias a Dios las pude vencer. Lo que tengo unos tiempos. Pero lo que me da lo grueso es que yo te digo, Señor, ayúdame a ponerme a cuenta con mis deudas. Y yo sabes que mi amiga que me lo deje, no tengo deudas. Porque lo que te dan son las deudas, la vergüenza, la ropa que compraba se pasaba de moda, entonces ya no la quería, quedaba ahí, entonces como la regalo, si no le estrenaban, ya le quitaba los tickets. Es una lucha muy fuerte, porque la cuestión de las adicciones, bueno, tal vez porque fue mi adicción de la más complicada, no sé cómo sea el del alcohólico, el del drogadicto, o el que fuera, ¿no? Es complicado. Sí, realmente, pues no, tampoco he tenido la adicción. Pero había unas preguntas que muchas veces uno se debe hacer para realmente si está, o sea, o uno debe tener la alerta a las compras porque es muy fácil realmente comprar. Dice, ¿está tu closet desbordando de ropa que nunca has usado? ¿Está tu ático a reventar con cajas y cajas de zapatos que nunca has tocado en el pavimento? ¿Compras maquillaje de todas las semanas o discos compactos por docenas? Entonces, o realmente uno compra, ay no, un pantalón más, cuando realmente no lo necesita, unos zapatos más, unas gafas extras. Entonces, esos son síntomas de que estamos adictos a las compras. Bueno, adicción a la ira. Yo dije como adicción a la ira, ¿cómo así? Nunca lo había escuchado, pero realmente fue que me ministró. Entonces, yo anoche realmente tuvimos un fin de semana muy bueno. Yo llevé el portátil y se me quedó el cargador. Entonces, pues no adelanté nada. Pero anoche yo estaba haciendo las diapositivas y yo decía, ¿qué es la adicción a la ira? O sea, ¿yo cómo explicar a la adicción a la ira? ¿Qué es eso? Y empecé otra vez a leer y dice, el rol principal de la ira, tanto bíblico como neurológicamente, es anestesiar el dolor. Dios me mostraba que era una postura del corazón, ¿sí?
y que lo estaba viviendo. Pues no con ustedes, pero sí lo estaba viviendo con los más cercanos, una postura a la defensiva para que los demás no vieran la necesidad o el dolor, porque muchas veces, pues sí, o sea, realmente soy una persona que me gusta que me vean alegre, que no me vean llorando, y la ira muchas veces con las personas más cercanas, entonces me llamaba mucho la atención donde decía rol de anestesiar el temor a la crítica, al rechazo, al abandono, a la falta de respeto y a la vergüenza. Y la ira justa es la valentía para vencer la injusticia. Ahí da un ejemplo de una señora que golpea a un señor en el supermercado porque estaba violando a un niño. Entonces, es la valentía que nosotros tenemos, o sea esa ira santa, justa, perdón, no santa, que nos da para vencer la injusticia en ese momento. Pues obviamente esa ira le permitió a la persona pues atacar a este hombre. Y lo que me impactó de esto es que realmente hablaban acerca de la ira, es que nos tocan el botón. Entonces, cuando nos tocan ese botón, es cuando nosotros pues atacamos, respondemos pues con ira. Y ese botón es una herida que nosotros tenemos y que realmente pues no ha sido resuelta. Por eso tenemos pues actuamos de esta manera. El siguiente es la adicción a la comida. También me llamó mucho la atención. Antes de seguir la explicación, les voy a hacer las preguntas que estaban acá, porque me llama la atención las preguntas. Dice, ¿comes cuando tienes hambre o cuando te sientes triste o deprimido? ¿Comes en secreto o comes de manera diferente frente a otros cuando estás solo? ¿Consumes cantidades excesivas de comida y luego las expulsas vomitando o utilizando laxantes? ¿Hay alimentos que consideras perjudiciales para tu salud, pero los consumes de todas maneras? ¿Te sientes culpable después de comer? Entonces, pues realmente, pues respondamos pues a conciencia, obviamente. Y dice, si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, o sea, acá es solo una sí, es probable que tengas una adicción a la comida. Entonces, dice, la adicción a la comida es la ansiedad compulsiva y excesiva por el consumo de alimentos normalmente perjudiciales pues, para el organismo. Adicción a la comida. Entonces, esas son las preguntas, sí, perdón. Estas son las 4 preguntas que nos debemos hacer, y si tenemos una, entonces pues tenemos que tener alerta realmente lo que decía Sandrita al comienzo, del alimento, qué es, o sea, realmente qué es la comida para ti. Causas y manifestaciones de la adicción a la comida. Entonces ahí se decía que pues normalmente asociamos la adicción a la comida como la persona gorda, o sí, porque sufre ansiedad y come, pero realmente se puede presentar en los 3 casos. O sea, una persona puede ser, ahí decía que se encuentra en todas las edades y todas las razas, pero le puse veces porque en razas me parece como. Entonces, la persona gorda, la persona delicada y la persona normal, ¿sí? La persona gorda, pues obviamente pues consume cualquier tipo de alimento sin importar si le hace bien o no le hace mal. Pero muchas veces esas personas que parecen normales, muchas veces lo que hacen es pues vomitar, ¿sí? Las súper delgadas, digamos, hay unas bulímicas y otras anoréxicas. Entonces es diferente
la patología. Entonces, no importa la constitución, pues me pareció interesante que nosotros supiéramos que pues, muchas veces uno se fija en las personas en lo físico a ver si realmente está sufriendo, digamos, este tipo de adicción, pero va más allá, ¿sí? de ver lo físico, sino lo que decíamos, la patología. Entonces, bueno, igual todas las adicciones es como que ese comportamiento de la persona va a, digamos, cómo se siente y va a esa adicción para pues calmar ese dolor momentáneamente, pues en este es la comida. Adicción al adicto, que es muy importante porque normalmente nosotros tenemos ese tipo de comportamientos muchas veces con la pareja, como la codependencia, entonces adicto al adicto. Entonces, ahí hablaba acerca de tener el control, ¿sí? Me vuelvo codependiente de mi pareja, lo que a mi pareja, busco como el refugio en mi pareja, él es el que me va a dar, sí, entonces me vuelvo una persona de controladora. Vale, entonces como veníamos viendo, pues estas adicciones terminan siendo ese refugio, ¿no? Al cual nosotros vamos, o al cual va el ser humano en busca de un refugio para su dolor, pero realmente nunca se soluciona el problema, sino que muchas veces el adicto está en su fantasía, mientras la realidad realmente va empeorando, ¿sí? Y eso, el muñequito tiene unas gafas de realidad virtual, ¿sí? Y realmente muchas veces eso es lo que hace una adicción, me saca de la realidad, y mientras yo pienso que estoy viviendo en mi fantasía, en donde todo está bien, pero realmente la realidad no está cambiando. No sé si alguien aquí se vio Avatar, la película Avatar, la primera. Bueno, este hombre era paralítico, ¿no? Entonces él andaba en silla de ruedas y esto, y a él le dan la misión de ir a Pandora, la misión de hablar con los locales de Pandora, que era una tribu, ¿no? Y entonces él lo ingresa en su mente a una realidad virtual, básicamente, ingresa en su mente en el cuerpo de un habitante de Pandora, un avatar, ¿no? Y entonces él cuando llega allí, allí ya caminaba, allí ya podía correr, y eso es su principal, y se metió tanto en esta realidad que allí se quedó. Se quedó en Pandora, o sea, y formó familia, se hizo una realidad totalmente alterna, pero eso no era la realidad, porque no sé si no recuerdo, pero hacia el final, cuando le están teniendo la batalla final en algún momento, a él, el avatar de él cae y él realmente se despierta en su forma humana, y estaba tan metido en su realidad que su primera reacción fue esta: se botó y se intentó levantar y cayó, porque era paralítico, no podía, pero estaba tan metido en esa realidad ya de Pandora que él creía que ya la realidad era esa, pero esa no era la realidad era que él seguía siendo paralítico, y la realidad era que él seguía necesitando oxígeno, que él seguía necesitando esta vida, ¿sí? Y a veces las adicciones son eso, ese escape a Pandora, ese me voy para ese mundo de realidad en donde no voy a sentir dolor, pero la verdad es que la realidad continúa ahí. La realidad sigue estando ahí, y el problema sigue estando, y cuando vuelvo y me enfrento a la realidad cada vez es más duro. Cuando él se enfrentó a la realidad, se cayó, se tumbó, estaba en el piso arrastrándose, porque había olvidado su realidad. Y cada vez que vuelvo a la realidad, después de que he estado en una fantasía, la realidad es más dura, porque la verdadera sanidad viene cuando nos logramos quitar todas esas cadenas, y solamente Dios lo puede hacer para poder vivir en esa realidad, para poder disfrutarlo. La fantasía, ¿qué pasa? El adicto pone sus propias reglas, nunca pierde, lo que hablamos ahorita, es su propio Dios, porque es el yo. Y como él pone las reglas, pues nunca va a perder. O sea, yo voy hasta donde yo soy capaz de controlarme. Realmente no somos capaces. Cuando algo nos tiene esclavos, no somos capaces nosotros mismos de controlarlo.
El adicto se siente cómodo con una imagen propia falsa, sus emociones y dolores están adormecidos. Entonces, si estoy en mi trabajo y estoy en este activismo, me siento bien en ese momento y me olvido del dolor, pero es una imagen falsa. Si realmente no estás enfrentando el problema. Entonces nos olvidamos de los problemas y creemos que tenemos el control, pero la realidad es que, la realidad es que, perdón. Bueno, la realidad es primero que Dios sigue siendo Dios y Dios tiene el control. Y realmente Dios es quien pone las reglas. Por eso es que la realidad no cambia, porque Dios nos transforma a través de cada una de esas situaciones que vivimos. Aún el dolor es usado por el Señor para ministrarnos, para llevarnos a crecer. O sea, si algo he aprendido yo este año es la importancia del dolor, la importancia de ser vulnerable, la importancia de entender que el dolor es un mecanismo de formación de Dios, de conocer a Dios, de verlo como el consolador. Si no pasáramos por dolor, ¿cómo conoceríamos al Dios consolador? Si no pasáramos por dificultad económica, ¿cómo conoceríamos al Dios proveedor? Si no pasáramos por cada una de las situaciones, ¿cómo no conoceríamos a ese Dios? Entonces, realmente aún dolor y aún lo duro que pueden ser las situaciones nos terminan llevando a crecer. Entonces, la opción no es huir, sino es enfrentar la realidad y conocerla, porque eso nos lleva a crecer. Él dice que el adicto se siente cómodo en su propia imagen falsa y dolores, pero realmente lo que está ocurriendo es que la fantasía se puede sentir cómoda y nos tiene pues como el dolor ahí adormecido, pero en el mundo real pues sigue siendo incómodo cuando no lo he enfrentado, ¿no? Cuando no he enfrentado ese dolor, y sigue siendo más fuerte y las emociones cada vez se hacen más duras para nosotros. Y en la fantasía el adicto pues se olvida de sus problemas y cree que tener todo bajo control, pero en el mundo real el problema sigue y realmente no tiene el control de nada, ni siquiera de su propia vida. Entonces, eso digamos, es entender ese contraste entre la fantasía y la realidad. Y que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final terminan siendo caminos de muerte. ¿Sí? Entonces, a veces creemos que ese es el camino correcto o que el huir del dolor es lo correcto, pero no, realmente termina siendo un camino de muerte porque nos termina alejando del Señor. Lo importante es saber enfrentar esos situaciones, esos momentos de dolor. Y finalmente tenemos las características de las adicciones. Y la primera es un abuso compulsivo, entonces se sabe cuándo se inicia, pero no cuándo se va a salir, porque obviamente ya no va a tener control del consumo o dependiendo del tipo de adicción. Hay una negación y una proyección. La negación es, pues estas dos son mecanismos de defensa, y su defensa es para proteger sus miedos y evadir la realidad. La negación es, no, pues yo no sufro de esa adicción, obviamente no sus palabras de negación, y la proyección hace referencia de la culpa de la otra persona, ¿sí? Entonces, yo soy así porque me tratan así, por el ambiente en el que vivo, por el estilo de vida. Entonces, yo me metí en las drogas por culpa de mis papás, por culpa no sé, de mis amigos, porque es normal, ¿sí? Esa es la proyección. La tolerancia, pues hace referencia, perdóname. Necesita más. Sí, cada vez necesita más. Ahí hacían básicamente referencia al alcohol, de que uno, pues, en el alcohol es como permisivo, que ya no te hace tanto efecto el alcohol, sino que cada vez, pues, lo toleras más, entonces tienes que consumir, pues, más. Y las características de una persona adicta es, pues, separación, obviamente, de Dios, porque ya la fe no va a actuar, sino él es su propio, lo que decía Juli, su propio jefe. Entonces,
él va a creer en lo que él piensa, en lo que siente, todo. Una persona adictiva es el yo. Yo. Y aislamiento de sí mismo, pues por vergüenza, por sentimientos de culpabilidad, el que irá, pues decide aislarse con su adicción y pues seguir la vida en soledad. Y aislamiento de los seres queridos, entonces el adicto crea muros, ahí hacía referencia como una cebolla, esos gajos, los gajitos, entonces alrededor crea esos muros para que la gente no opine, entonces pues decide aislarse de sus seres queridos. Y por último, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo aplicamos eso a una consejería? ¿Cierto? Entonces, siempre recordemos que lo que vamos aprendiendo, pues para nosotros primero, ¿cierto? Qué bueno poder identificar cuál es mi debilidad. Como bien tú lo decías, al principio no mira adicciones y dice eso nada que ver conmigo, me salvé. Pero está bien ser vulnerables delante del Señor y poder permitirnos identificar áreas débiles en nosotros. Entonces, bueno, lo primero en una consejería es poder encontrar ese ídolo, ¿cierto? Que es como se denomina la adicción o la anestesia o el pecado, que podamos identificar eso. Lo segundo, ¿qué mentiras han sustentado eso? Entonces, porque, por ejemplo, ¿qué mentiras para el alcohólico? Ay, esto me hace sentir mejor. Así me siento más tranquilo, me desconecto de los problemas, ¿cierto? Luego, ¿quién fue el modelo de ese pecado? Entonces, por ejemplo, no es que mi papá tomaba, entonces yo también tomo. Poder también ver cuál fue la herida, ¿cierto? Entonces, el abandono, por ejemplo, la agresión de parte de ese papá. Y dentro de eso, ¿qué debemos ver? Entonces, por supuesto, mostrarle qué dice la palabra de Dios, ¿cierto? Con relación a esa adicción. Que llevarla a que le pida perdón a Dios por haber, en lugar de haberse tomado la mano de la fuente inagotable de vida que es el Señor, de esas fuentes agotadas que es cualquier tipo de idolatría. Y perdonar tanto al modelo, ¿cierto? A ese papá de pronto de quien aprendió, si tiene una adicción al sexo, si fue violado a esa persona que lo abusó, pero también perdonarse él mismo, perdonar a Dios, entre comillas, que significa reconciliarse con Dios. Perdonar a esa persona que vivió de pronto, que fue como el detonante para caer en esa adicción. Pedirle a Dios que sane la herida, renunciar a la expectativa de que sea esa adicción, por ejemplo el trago, quien llene el vacío. O sea, Señor, yo renuncio en el nombre del Señor Jesús a seguir acudiendo al alcohol, ¿cierto? Para llenar ese vacío y pedirle a Dios que sea quien los hace. Renunciar a cada una de las mentiras y proclamar la verdad de Dios, ¿cierto? Poder tomar cada una de esas mentiras que están sustentando la adicción. Pues esa parte es clave porque a veces solamente tomamos como la adicción, pero es que hace que se refuerce esa creencia. Si vamos a pensar en el trabajólico, entonces es que si no voy a ser importante en mi empresa. ¿Cierto? Entonces poder determinar cuáles son las mentiras que sustentan ese comportamiento adictivo. Declarar y aceptar la verdad de Dios y por supuesto pues seguir una instrucción. ¿Cuál es la instrucción de parte de Dios? Y obedecer. ¿Vale? Entonces son como, ¿qué hacer con un tema de adicción? Y lo primero, la mejor ayuda que podemos prestar es nosotros mismos ir al Señor y permitir que Dios haga lo que tiene que hacer, ¿cierto? Lo que Él está siempre dispuesto a hacer por nosotros. Y de esa forma vamos a poder tener los insumos para también acompañar a otros. ¿Sí? Bien, entonces, oramos. Bien, vamos a orar. Bueno, la palabra de Mateo 15:13. Toda planta que mi Padre ha plantado será desarraigada de raíz. Y Señor, sí, vamos a ti, Señor, para que seas tú, Señor, que desarraigue, arranque de raíz en nuestros corazones primero toda planta, toda herida que
genere la adicción que no ha sido plantada por Cristo, que ha sido puesta por otras personas, de pronto con la mejor intención, a veces por los seres queridos, con el mejor amor, pero está generado un dolor o un vacío en nuestro corazón. Te pedimos que seas tú, Señor, primero sanando, quitando ese dolor, quitando esa herida, Señor, sanando la profundidad y llenando ese vacío con tu amor, con ese amor incondicional que tú nos das, Señor. Y también queremos pedirte que seas tú guiándonos y que seas consejería, Señor. Después de sanar nuestros corazones, también que podamos ayudar a otros, Señor. Guiarnos, Señor, a quitar contentas, engaños y a poder mostrar si hay alguna situación, alguna decisión por la cual le vamos a ir a ti a pedirte perdón, a dejar de lado esa idolatría y buscar, Señor, que seamos todos sanos, aconsejados, que busquen realmente a ti y no esos engaños, sino esos analgésicos, fluidos, cualquier desvío, sino que no lleve a ti, sino que busque evadir la situación y sea quitado, Señor. También te pedimos que tú sanes a esas familias, Señor, que han vivido situaciones de codependencia, de adictos, Señor. Sabemos lo doloroso que eso resulta, Señor. Estar pendiente de los adictos, Señor, genera mucho dolor. Queremos también que sanes, Señor, sus familias y que cada día te acerques más a ti, Señor, para que puedan resolver esas situaciones de tu mano, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Dios Todopoderoso, porque mi Señor nos dé la sabiduría para acompañar a cada una de las personas que van a llegar, Señor, con algún tipo de adicción, Dios mío. Hoy te pedimos por ellos, te pedimos porque lo primero, Dios, ellos puedan ver esa crisis como un llamado de parte tuya, Dios Todopoderoso, para que ellos se acerquen a ti. Padre Santo, Señor, sabemos, Dios mío, que crecemos en medio del dolor. Hoy te pedimos primero por nosotros, Señor, porque nos dé la valentía para enfrentar el dolor, Dios Todopoderoso. Señor, muéstranos nuestras áreas débiles, muéstranos cuál es ese sustituto que hemos estado usando, Dios mío, para distraernos de pronto de enfrentar ciertos dolores, Señor. Y también te pedimos, Dios mío, Señor, que nos dé la sabiduría, la empatía y el amor que necesitamos para acompañar a otros también a enfrentar su dolor, Dios mío. Porque, Señor, finalmente lo vamos a atravesar es contigo. Sin ti, Señor, es imposible, pero contigo sabemos que podemos salir adelante, Dios mío. Te pedimos desde ya, Señor, que seas tú, mi Dios, consolando los corazones dolidos, no solamente de las personas que puedan sufrir alguna adicción, que a veces no son tan conscientes, sino de sus familias. Dios mío, Señor, abrázalos, recógelos, Dios, anímalos, Padre Santo, y dale la sabiduría también para tratar con ellos. Papito lindo, Señor, descansamos en ti porque sabemos que tú eres el único que puede transformar la vida de un adicto, Señor. Así que, Padre Santo, Señor, depositamos nuestra confianza. Sabemos, Padre Santo, Señor, que tú puedes sacar a las personas, sacarnos de cualquier hoyo por profundo que sea, Santo Señor. Así que hoy te damos gracias por la esperanza que solamente puedes dar tú, Señor, el Padre de esperanza, el Padre de consolación, Señor. Gracias, Papito lindo, porque sabemos que si estamos contigo, que no vamos a poder lograr, Señor, porque vamos caminando de tu lado, porque vamos siguiendo los pasos en los que tú nos determinas, Señor, que sigamos. Hoy te damos gracias, Padre Santo, Señor, te pedimos que le des fortaleza y valentía, Señor, a cada las personas que puedan estar sufriendo en este momento, Señor, de algunos de estos temas. Te pedimos, Papito lindo, Señor, que seas tú, Señor, allí obrando sobrenaturalmente, sanando heridas, llenando vacíos, Señor, levantando, animando, Señor, consolando. Padre Santo, Señor, sana sus corazones, Padre, así como los de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en nuestra vida y contigo en nuestra vida hay esperanza. Gracias, Papito lindo, y te hemos orado en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.